2001 fue un año clave para el sector financiero. Mientras Argentina sufría una gran crisis económica, el mundo comenzaba un cambio de paradigma en la manera de hacer negocios. Ese proceso se aceleró con el colapso de los mercados en 2008. Hoy, esa transformación llegó al punto de no retorno y la Argentina cuenta con una oportunidad única para sumarse a esta nueva manera de hacer negocios: las inversiones de impacto. Estas inversiones ponderan de igual manera el resultado financiero, el riesgo y el impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Al igual que el retorno, este impacto debe ser medible y monitoreado. El desarrollo de este mercado requiere negocios de impacto rentables, inversores interesados en el impacto social y ambiental, tanto como en el retorno financiero, y los vehículos necesarios para canalizar el flujo de capital. Así nace en 2016 el Grupo de Trabajo en Inversión de Impacto, promovido por actores clave del sector financiero, corporativo, organizaciones de la sociedad civil, academia y empresas de triple impacto que buscan marcar el rumbo para incrementar y fortalecer este tipo de inversiones en el país. Vos también podés ser parte. Informate y convertite en un agente de cambio. Para todos y para todas, bienvenidos a este evento virtual este año, un año de pandemia y especial, del Grupo de Trabajo en Inversión de Impacto para Argentina y Uruguay. Es para mí un privilegio poder, una vez más, compartir con ustedes todos los avances que se han desarrollado en los dos países a lo largo de estos últimos años, y en especial este último año que ha sido tan especial para el mundo. Hoy vamos a tener un evento conjunto entre los dos países, solo para darles un poco de historia a los que no conocen el grupo y es la primera vez que se acercan a uno de nuestros eventos. El Grupo de Trabajo en Inversión de Impacto para el Cono Sur nace originalmente en el 2016 y nace de la mano de 3 países. Originariamente éramos Argentina, Uruguay y Paraguay. Y después quedamos hermanados al presentarnos oficialmente al Global Steering Group on Impact Investment como Argentina y Uruguay. Somos el primer National Advisory Board, como se llaman estos grupos, que comparte 2 países y que conjuga el esfuerzo conjunto para impulsar este tipo de inversiones y el desarrollo de esta nueva economía en los 2 países. Hoy vamos a tener un panel de lujo que sigue a esta pequeña presentación que voy a hacer sobre cómo es el panorama de la inversión de impacto, cómo se ve la inversión de impacto en Argentina y en Uruguay en el 2020, compuesto por actores que están haciendo este tipo de inversiones y desarrollando este tipo de negocios en la práctica, tanto en Uruguay como en Argentina. Este panel va a estar liderado por Daniel Tricarico, que es director de ACELA y exdirector de ASEA, que es la Asociación de Emprendedores de Argentina y de América Latina, y cuenta con representantes de lujo que se van a presentar en un ratito. Yo voy a compartir con ustedes y después mi colega Constanza Connolly va a compartir también un poco la visión y la foto de dónde está el mercado hoy, cuáles son los desafíos y cuáles son las oportunidades que nos presenta el sector para seguir acrecentándolo. Queremos agradecer muy especialmente la presencia de todos ustedes, la presencia y el trabajo y el esfuerzo del panelista y del grupo de trabajo que ellos representan, y también queremos agradecer todo el apoyo que nos ha dado el Global Steering Group on Impact Investment para poder desarrollar hoy el evento. Voy a compartir con ustedes un segundo la pantalla y comenzamos. Bueno. En ambos países se han dado durante el último año, los últimos 2 años, una serie de hitos y de avances importantes que nos permiten hoy decir que ya no hay una vuelta atrás. Cuando se hizo ese video que estaban viendo al inicio, era el comienzo del grupo, era el año 2016-2017, y todo lo que teníamos era muchísima expectativa de lo que juntos podíamos lograr. Bueno, esas expectativas y esa visión que teníamos desde un grupo de actores, tanto en Argentina como en Uruguay, que conformaron el grupo, se ve hoy materializada en realidades muy concretas, que con el apoyo de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Oficina de la Coordinadora Regional para Uruguay, hemos podido materializar en una serie de reportes que es donde se basa un poco esta foto que les vamos a contar de dónde está el mercado hoy.
Lo más importante a destacar es que en los 4 países, pero en especial en Argentina y en Uruguay, que eran 2 países en donde este sector era muy incipiente, ya no hay vuelta atrás. Y lo podemos decir y testificar con hechos muy concretos que vamos a compartir con ustedes hoy. Y no hay vuelta atrás porque a pesar de cambios de gobiernos, a pesar de una alta volatilidad macroeconómica, como es el caso de Argentina, y a pesar de muchos otros factores, esos primeros hitos, esas primeras metas alcanzadas ya se lograron en ambos países y ya abren la puerta para que logremos avanzar aún más en el desarrollo de este tipo de negocios, en el desarrollo de esta nueva economía de impacto en la región y desde la región para el mundo. Entonces, ante todo, agradecer también el apoyo de Naciones Unidas en haber podido desarrollar este trabajo en profundidad y el haber podido tomar esta foto para los 4 países del Cono Sur, que por lo general quedan siempre por fuera de muchos de los estudios que se hacen sobre la materia para la región. Solo para enmarcar, América Latina es el tercer destino en cuanto a interés de inversores internacionales y locales, según las mediciones que desarrolla el Global Impact Investment Network todos los años, y dentro de la región vemos 2 grupos de países, países que están a la cabeza, como Brasil, como México, como Colombia, y países que vienen dando sus primeros pasos y pasos muy concretos hacia alcanzar el desarrollo y desarrollar las oportunidades de inversión de este tipo y atraer parte de esos 715.000 millones de dólares que hoy conforman el universo de activos bajo administración o que piensan ser invertidos con esta lógica de triple impacto. Entonces, el trabajo del grupo en Argentina, en Uruguay, y todo lo que se desarrolla también en Chile y en Paraguay, tiene que ver con posicionar a nuestros mercados para atraer parte de ese capital que está disponible. Vamos a hablar un poco de cómo se ve la Argentina y cómo se ve Uruguay hoy a través de un análisis FODA, que por lo general la mayoría de ustedes conocen, enfocándonos principalmente en cuáles son las oportunidades que presentan estos mercados de cara al futuro inmediato. Y luego mi colega Constanza Connolly del estudio Becar Varela va a presentar sobre las condiciones de mercado en cuanto al marco regulatorio y fiscal de ambos países. Entonces, en Argentina lo que vemos es que el mercado de inversión de impacto o esta nueva visión sobre cómo desarrollar la economía del país está en un estadio de consolidación. Y cuando yo digo no hay vuelta atrás, tiene que ver con esto. Se han dado pasos importantes y se han dado ejemplos faro exitosos en los últimos años, como puede ser, por ejemplo, el lanzamiento y las emisiones de los primeros bonos sociales, verdes y sostenibles, por tanto emisores privados, como puede ser Plaza Logística o el Banco Galicia, como públicos, como puede ser el BICE o el Banco Ciudad. Vemos también, por ejemplo, como el lanzamiento de iniciativas como el bono de impacto social o de los primeros fondos de inversión de impacto, como los alineados bajo la órbita de sumatoria, abren camino para que otros puedan imitar, adaptar instrumentos y continuar con esta lógica de inversión. Vemos también que hay una consolidación del mercado porque ha permeado de una administración a otra, algo que en el arranque quizás asustaba un poco, decir, bueno, ¿qué va a pasar con muchos de los avances que se lograron en la Argentina? Y en Uruguay también, esto es el caso para Uruguay. ¿Qué va a pasar cuando haya un cambio de gobierno? Y la realidad es que si bien algunas de las iniciativas se frenan, otras avanzan con fuerza y permean de una administración a la otra. Hay también un efecto faro en relación a el rol que han jugado los inversores privados en ser pioneros y en desarrollar iniciativas que siguen con esta lógica, en apostar a invertir en modelos de inversión como el primer bono de impacto social que se desarrolló en conjunto con la Ciudad de Buenos Aires, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con un grupo de inversores pioneros entre los que se cuentan la Organización Román, el Banco Ciudad, el Grupo IRSA, el Banco Galicia y un inversor privado. Por otro lado, vemos que Argentina presenta una gran fortaleza en cuanto a la calidad emprendedora. Esto es también una debilidad, a la vez es una fortaleza y una debilidad.
La fortaleza tiene que ver con que ranqueamos como Uruguay siempre entre las primeras posiciones de los índices internacionales y tenemos varios de los unicornios que presenta la región, pero muchas de esas aptitudes y condiciones del ecosistema emprendedor que permean hacia empresas de base tecnológica o empresas de otro tipo no están terminando de permear hacia lo que son empresas o iniciativas que nacen con un ADN de triple impacto. Por otro lado, vemos que el sector académico, tanto público como privado, desde la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Itela, la UCA, la IAE, la Universidad de San Andrés, la UNSAM, todas han empezado a ofrecer dentro de su currícula distintos cursos que tienen que ver con finanzas sostenibles o de impacto, tanto en carreras de grado como de posgrado. Y esto es importante porque yo siempre digo, es mucho más fácil cambiarle la cabeza a una persona de 20 que a uno de 40. Y por último, hay un incipiente sector intermediario, iniciativas como la de Juntos, iniciativas como Acrux mismo y otros, que trabajan sobre el forjar estos instrumentos, el allanar el camino y el poder conectar las puntas entre lo que es la oferta de capital y la demanda del mismo. En cuanto a las amenazas, el país presenta condiciones macroeconómicas y fiscales y de muchísima inestabilidad desde hace 2 años, y hay que entender que la inversión de impacto no nace en un vacío, sino es un nicho, sino que es parte central del mercado y de cómo éste opera y de qué opciones ofrece. Esto genera que haya una mirada cortoplacista tanto para los que están ofreciendo invertir capital como para los que lo están demandando, porque hay una gran necesidad de minimizar el riesgo que presenta la volatilidad macroeconómica, y esto genera también una falta de visibilidad sobre inversiones que deberían tener en muchos casos la mirada puesta más en el largo plazo. Esto lo que hace es que haya una baja demanda de inversión por un lado y que haya un montón de capital que no está pudiendo ser colocado. Por otro lado, hay el efecto de COVID sobre el financiamiento disponible, generó que muchas de las inversiones que estaban disponibles migraran hacia una cuestión de supervivencia, y cuestiones más urgentes como pueden ser atenciones de acceso a servicios médicos o acceso a alimentos. Por último, quisiera destacar el tema de la filantropía financiera, el hecho de la gran crisis macroeconómica que está atravesando la Argentina hace que las tasas en cuanto a cómo se otorgan créditos estén altamente subsidiadas o que haya una exigencia del gobierno por subsidiar tasas, lo cual compite en contra de un desarrollo más robusto y más realista de lo que podría ser un mercado de inversiones de este tipo. Y por último, el tema de la capacitación y el desconocimiento de muchos actores, tanto del sector público como privado, de qué quiere decir invertir con esta lógica y cómo podríamos bajarlo a la práctica. En cuanto a las oportunidades, creo que hay muchísimos ejemplos prácticos, algunos de los cuales vamos a compartir con ustedes en el próximo panel, pero hay una oportunidad de oro que no es solo de Argentina y de la región, sino que es del mundo, de reconstruir la economía post-COVID con un foco en impacto. Hablamos ya de economía de impacto y no tanto solo de inversión de impacto. Y esto es una migración importante que creo que permea con fuerza hacia nuestros países. Efectos como los que pueden tener las compras públicas sostenibles, el utilizar contratos de pago por resultado, el invertir en pymes e imbuir esa inversión de una lógica de triple impacto, el invertir dentro de la economía social y popular y el generar una serie de incentivos regulatorios y fiscales hacia imbuir las inversiones que son del Estado y del privado hacia la sustentabilidad y el impacto es uno de los catalizadores más grandes con que contamos hoy en día. O sea, COVID ha traído muchos problemas, pero esta es una oportunidad única. Por otro lado, hay una oportunidad de consolidar redes, tanto públicos como privadas, para no actuar de manera descoordinada y de profesionalizar los servicios que se entregan al ecosistema, a los emprendedores que nacen con esta lógica de triple impacto, para generar empresas y proyectos que sean viables de recibir esa inversión. Por otro lado, hay oportunidades muy fuertes de inversión en sectores clave para la Argentina, como son la economía del conocimiento, la biotecnología, la agricultura sostenible, el acceso a servicios, pymes, todo lo que es inversión en economía circular y todo lo que es inversión en la economía social.
todas estas inversiones pueden permear desde la Argentina para el mundo y pueden generar un efecto muy positivo dentro de la reconstrucción del tejido productivo de nuestro país. Por otro lado, hay una oportunidad, y se está haciendo ya, de adaptar vehículos e instrumentos de financiamiento que están disponibles a las posibilidades del mercado argentino. Vemos el caso de Sumatoria con sus distintos fondos, tanto Sigma como Covida, que hace una genuina adaptación de instrumentos de crédito a lo que necesita hoy el mercado argentino. Responde a la situación tanto de mercado como la situación de necesidad de muchas pymes o micropymes, microemprendedores dentro del país. Y por último, el capital emprendedor corporativo argentino, con el tipo de volatilidad que tiene, el poder contar con ya unos primeros ejemplos concretos de empresas como Mercado Libre, empresas como Arcor, empresas como YPF y otras, que incorporan dentro de su cadena de valor a empresas más chicas que brindan soluciones de investigación y desarrollo y de encontrar soluciones hacia distintas temáticas de la sustentabilidad, hace que sean un actor clave para el desarrollo de este tipo de inversiones en la Argentina. No me voy a detener en las amenazas, perdón, en las debilidades, porque me gustaría, con el tiempo que tenemos, poder pasar a hablar de Uruguay. Dentro del estudio que desarrollamos en conjunto con Naciones Unidas a principios de este año, pudimos encontrar que Uruguay presenta altas fortalezas. La primera, quizás, tiene que ver con el nivel de desarrollo y de estabilidad que tiene el mercado uruguayo, que siempre ha sido un bastión de equilibrio dentro de lo que es la región. Y vemos que esa fortaleza del mercado, que hace que sea un destino ideal para inversiones de capital privado y capital emprendedor, no siempre se ve reflejada con el mismo grado de intensidad en lo que hace al desarrollo de inversiones de impacto. Hay disponibilidad de capital tanto en estadio semilla como en estadio pre-serie A o en estadio de capital privado y emprendedor, que no termina de permear muchas veces hacia lo que son empresas que nacen con esta genética de impacto o al ecosistema que les da apoyo. Existen redes de trabajo especializadas, muchas dependen de la universidad, otras son privadas, iniciativas como Itaca, como DERES, como el Grupo de Trabajo en Inversión de Impacto, diferente Sistema B y el Grupo Empresario B, son todas iniciativas que existen y que sustentan el desarrollo de un ecosistema y un mercado de inversiones y de empresas de este tipo, que muchas veces no terminan de actuar de manera coordinada, pero están ahí y brindan un apoyo y un sustento y un cimiento fundamental al desarrollo del ecosistema. Hay una creciente apertura e interés del sector privado y del sector corporativo y del sector gubernamental bajo esta nueva administración en incorporar estas cuestiones de impacto, en entender cómo se hace esto en la práctica, en entender cómo desarrollo un producto financiero si soy un banco que esté imbuido de la A, la S y la G, ambiente, sociedad y gobierno corporativo, o cómo lanzo un primer contrato de pago por resultados para el país. Hay inversores ángeles que están enfocados ya en invertir en esta temática. Hoy vamos a escuchar de uno de ellos, de Gabriel Rossmann, y estos inversores son, así como en el caso argentino hay inversores pioneros, son los que están dando estos pasos adelante, son los que están apoyando a estas primeras compañías o iniciativas para mover el mercado hacia adelante. Hay suficiente financiamiento que viene del sector público y de la cooperación internacional para apoyar el desarrollo de este tipo de iniciativas. Lo que falta quizás es materializar estas iniciativas en un ejemplo faro, como tuvo la Argentina, en encontrar y en poder desarrollar estos primeros ejemplos, estos primeros hitos para el país, para que den de sí, para que toda esa inversión que hasta que se logra un hito es invisible, se torne visible. Y hay sectores clave, así como vimos en Argentina, en donde se puede transitar desde el mainstream hacia el impacto, y se destacan ahí todo lo que tiene que ver con agua y tratamiento de agua, todo lo que es agro y agricultura sostenible, blockchain con fines de impacto y energía, acompañando al Uruguay dentro de la segunda transición energética que está desarrollando el país en este momento.
En cuanto a las oportunidades, hay una oportunidad de poder catalizar el mercado invirtiendo en el sector intermediario, que es donde se observan algunas de las fallas del mercado uruguayo. No hay suficientes intermediarios bien dotados y bien capacitados que puedan forjar esos vehículos y que puedan llevarlos a buen puerto, que puedan alinear de un lado el capital y del otro lado la demanda de ese capital. Hace falta capacitación tanto de actores privados como públicos, como multilaterales, de qué quiere decir invertir con esta lógica o qué quiere decir desarrollar programas con esta lógica. Y esto salió muy fuerte de las encuestas que se realizaron en Uruguay. Más del 90% de los encuestados respondió que esto era un primer paso que no se había dado todavía o que hacía falta en Uruguay. Hace falta fomentar una oferta de capital que sea apropiado para los emprendimientos. Y esto quiere decir capital e inversión que salga ya del estadio idea o capital semilla y que ayude a esos emprendedores a poder transitar hacia una lógica de negocios más viable. Porque de lo contrario, cuando estos emprendedores egresan de estos ecosistemas emprendedores, quedan desvalidos ante el no tener las herramientas para poder ofrecer una oferta viable a los inversores que están buscando invertir. Hace falta fomentar el desarrollo de vehículos o hay una oportunidad de fomentar el desarrollo de vehículos de inversión tanto público como privados que permitan financiar cuestiones importantes y relevantes para el país. Aquí se destacan los contratos de pago por resultado, los bonos sostenibles y sociales, o iniciativas que tengan que ver con esta segunda transición energética que está atravesando el país. Por otro lado, hay un rol de gobierno y de la cooperación de apoyar el desarrollo de estos primeros hitos, de estos primeros ejemplos virtuosos y exitosos del Uruguay, para poder marcarle al mercado por dónde es y acompañar al mercado en disminuir el riesgo que tienen algunas de estas inversiones y hacerlas viables. Por último, me voy a enfocar en las debilidades que presenta el mercado uruguayo. La primera, como dijimos, tiene que ver con la falta de opciones de inversión viables. La falta de pipeline es un problema no solo de Argentina y de Uruguay, sino que es un problema global para este tipo de inversiones. La distorsión que hay en el mercado en lo que hace a la selección de emprendedores, que tiene que ver con lo que hubo en los últimos 5 años, una abundancia de capital semilla o aportes no reembolsables para catalizar el ecosistema emprendedor de impacto o sostenible, que no condice con lo que después, cuando egresan de esos programas, esos emprendedores van a enfrentarse con lo que le solicitan los inversores, ¿no? Por último, el desconocimiento, un conocimiento muy básico de lo que quiere decir invertir con esta lógica, de cuáles son los instrumentos disponibles y de cómo se pueden desarrollar para poder maximizar el interés y el talento que hay en el país para poder avanzar con la construcción de este mercado. Voy a dar ahora paso a mi colega Constanza Connolly a que nos cuente un poquitito acerca del marco regulatorio y las condiciones que presenta el mercado en ambos países, y después pasamos ya al siguiente panel. Muchas gracias, Malala. Bueno, muchas gracias a todos. La idea era continuar un poco e introducir el tema de los desafíos regulatorios. Malala nos compartió todo lo que tiene que ver con el FODA de ambos países, y lo que creemos es que desde la parte regulatoria y la promoción de un mercado, digamos, más de crecimiento y poder fomentar las inversiones de impacto, es necesario, digamos, un cambio en políticas públicas y sanción de nueva normativa que acompañe este movimiento. Es necesario, y ahí por ahí algo salvedades entre Argentina y Uruguay, lo van a ver ahora en la presentación, un marco jurídico sólido, ¿no? Que dé seguridad jurídica a las inversiones de impacto. María Laura recién nos comentaba las diferencias entre lo que tiene que ver por ahí con el crecimiento de inversiones tanto en Argentina como Uruguay, y en Argentina, digamos, por ahí resalto la mayor necesidad de seguridad jurídica en muchas cuestiones, ¿no? Y la incorporación del impacto de las cuestiones, ahora vamos a ver, ASG, en las tomas de decisiones, ya sea por los inversores al momento de la inversión, y ahora lo vamos a ver en el próximo panel también, como así también de las empresas. María Laura nos comentó los factores ASG, y en relación a factores ambientales, sociales y de gobernanza, la normativa en ambos países es muy limitada. Y lo que nos pasa es que está segmentado, dividida, o sea, tenemos regulación que tiene que ver con lo ambiental, con lo social y con la gobernanza, pero no así alineada o encadenada como tienen probablemente
diría algunos otros países de la región y con más razón Europa, ¿no? En ese sentido. Uruguay, a diferencia de Argentina en este sentido, está entre los top performers cuando analizan factores ASG. Pero eso no está basado en los cambios específicos que ellos hayan tenido en regulación, sino que la tendencia fue impulsada justamente por la influencia y los inversores y actores internacionales que tiene el mercado uruguayo en este sentido. En Argentina podemos decir que a relación en los últimos 3 años en materia de regulación relacionada con factores ASG, en lo que llamamos legislación secundaria, o sea, si no hace un marco legal, sino en normativas como ven acá, disposiciones administrativas o la Comisión Nacional de Valores, ha incorporado el concepto de factores ASG. Hoy lo tenemos en lineamientos de buen gobierno corporativo para empresas públicas, en la emisión de los bonos temáticos, como llama la Comisión Nacional de Valores, como así también en el nuevo marco de gobernanza cooperativa para las sociedades que cotizan, ¿no? No hay incentivos, digamos, fiscales o de otro tipo disponibles para fomentar esta integración en ninguno de ambos países, como así tampoco el nivel de información o de divulgación y de informes es muy bajo, también consecuencia de que no hay normativa que lo recepte. Otra cuestión que queremos resaltar y que es sumamente importante es lo que tiene que ver con las empresas, decía María Laura antes, los emprendimientos que van a recibir estas inversiones de impacto. Y necesitamos poder reconocerlos, identificarlos. El marco regulatorio, ya en Argentina como en Uruguay, no regula lo que se llama, o en el mercado en Latinoamérica, las empresas de sociedades de beneficio de interés colectivo. Argentina tiene aprobada por media sanción en la Cámara de Diputados y después se frenó en senadores la aprobación de esta ley. Uruguay recientemente la aprobó en diputados y es muy probable que la tenga en senadores para principios del año próximo. Pero es importante, digamos, poder identificar estas empresas para el inversor, ¿no? Y no solo las sociedades de beneficio de interés colectivo, que son las empresas de triple impacto, sino también los modelos de negocios de empresas sociales, ¿no? Que están siendo muy incipientes y hay un crecimiento muy grande ya en Argentina como en Uruguay, y que estamos nosotros haciendo un mapeo también para poder identificarlas y llegar a una regulación que también represente a las empresas sociales. Otra de las cuestiones que queríamos señalar, y en razón del tiempo que tenemos y la disponibilidad, es por ahí algunas recomendaciones, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo a nivel global otros países en promoción o en impulsar la economía de impacto, como decía María Laura? No solo las inversiones de impacto, sino en la economía de impacto. Y acá queremos señalar varias, que en algunos, como decía María Laura recién, en Uruguay todavía no hay regulación, en Argentina hay, pero es incipiente, muy poco. La importancia del rol de los fiduciarios de fondos de pensiones y otras formas de ahorro, digamos, como son los fondos cerrados que incluyen opciones de inversión de impacto dentro de su cartera, ¿no? Introducir regulación en organismos, ya sea el Banco Central, los fondos de pensiones, como decíamos antes, la ANSES en Argentina, la Superintendencia de Seguros, de destinar un porcentaje de los fondos de la cartera que tiene en inversión de impacto. Todo esto puede salir por normativa, puede salir por regulación, no necesariamente tenemos la necesidad de pasar por una ley, ¿no? Entonces, acá lo que estamos viendo es la importancia de poder segmentar qué normativa necesitamos para fomentar y llevar capital relacionado al triple impacto. Estructurar fondos comunes de inversión, digamos, que tengan un propósito de impacto, y otros tipos de fondos como son los fondos catalizadores de impacto. Están habiendo incipientes iniciativas en este sentido, pero podría haber regulación que la incentive, que la promocione y que, digamos, genere vehículos con seguridad jurídica y amigables a este tipo de inversión. Requerir, y esto es sumamente importante y lo mencionamos antes, lo que tiene que ver tanto en Uruguay como en Argentina, la compra pública es un porcentaje muy alto del PBI, entre el 15 y 20%. Entonces, también parte del fomento de esta economía de triple impacto es que las adquisiciones del Estado de todos los bienes y servicios empiecen a incorporar estos criterios ambientales, sociales y económicos al momento de elegir qué comprar. Mecanismos también de pagos por resultados. Hay proyectos normativos, pero bueno, no hay nada todavía aún que los regule. Hubo el contrato de pago por resultado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que mencionó María Laura, el BIS, pero ella no tuvo un marco normativo, digamos, ¿no? Se estuvo innovando en lo que era esa regulación. Brasil, para dar un ejemplo, tiene hoy un proyecto de normativa de contratos de pago por resultado. O sea, habría que analizar en ese sentido. Nosotros muchas veces decimos que a veces no siempre es necesario la regulación, sino que hay que dejar al mercado a que se vaya formando, pero aún así en el mercado, y nosotros estamos trabajando hace más de 10 años en estos temas, para poder impulsarlo y dar el apalancamiento que realmente necesitamos para hacer crecer esta economía de impacto,
nos dimos cuenta que sí es necesaria regulación, cuando antes por ahí dejábamos mucho más al libre mercado. Y otra cuestión es incorporar incentivos de todo tipo también en instrumentos de financiamiento, ¿no? María Laura recién nos mencionaba que tiene que ver ya sea financiamiento privado o financiamiento que pase por el mercado de capitales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con bonos verdes sociales y sostenibles, los nuevos bonos ODS, los bonos y préstamos ligados a la sostenibilidad, que son nuevos también en ICMA. Y para concluir, lo que quería compartirles es la importancia de tener una estrategia. María Laura, te pido si pasás a la próxima. La estrategia, digamos, que haya realmente una planificación estratégica. Lo que estamos viendo en ambos países es que hay regulación, hay intención del gobierno, pero está por ahí muy segmentada. Es decir, hay iniciativas de los ministerios, pero no hay una planificación real que sea transversal a todas las esferas del Estado. Tenemos, como decía María Laura, faros muy importantes en trabajos de provincias argentinas y en Uruguay también con algunas cuestiones, pero eso no es transversal a todos. Sería importante, tal vez, como tiene, y doy el ejemplo nuevamente de Brasil, que tiene una estrategia en impacto, donde en realidad baja un lineamiento a todos los niveles de gobierno, ¿no? Estamos hablando de un gobierno en Argentina federal que requiere, digamos, un impulso más nacional de una política estratégica en este sentido. Y también algo que nosotros como desde lo legal siempre decimos es que a veces no basta solo generar el marco normativo, ¿no? Sino que es fundamental fomentar e incentivar un ambiente favorable para este ecosistema. Y crear, y esto lo vemos mucho en las investigaciones que estamos llevando a cabo, es crear organismos especializados en esta temática de impacto. En todos los niveles del Estado, inclusive mixtos, es decir, que estos organismos que vayan a considerar o a tratar o a agilizar los procesos que tienen que ver con impacto, esté también trabajado con organismos públicos privados. Es decir, que no sea probablemente solo el Estado, sino que el privado, y en una coparticipación público-privada, sean ellos quienes pueden agilizar los procesos de conocimiento y capacitación de la nueva economía de impacto para todo lo que significa desde el Estado dar incentivos, certificar, acreditar que esa empresa que nos está contando realmente es de triple impacto y que ese fondo también es de triple impacto o es un fondo que tiene una mirada de impacto. Y es importante instalar esta capacidad, digamos, no solo para la regulación, que es necesario, digamos, una regulación donde esté realmente estudiado y capacitado y este planeamiento estratégico a nivel nacional en ambos países, sino también la posterior aplicación. Nos sirvió y fue mucho un aprendizaje en la ley BIC, lo que tiene que ver, y parte de las discusiones que tuvimos en el Congreso, es no solo cómo las regulo, sino también, que es clave, cómo las voy a aplicar, reglamentar o aplicar y hacer un seguimiento en el futuro. Creo que, y creemos en el Grupo de Inmersión de Impacto, que hay una oportunidad muy grande en el marco regulatorio. Estamos abiertos como grupo a participar y a trabajar, ya sea con el Estado, con los organismos multilaterales y con todos los actores que tenemos hoy en el mercado para poder acompañar con regulación propicia el desarrollo de un mercado de impacto. Le paso la palabra a Daniel, que va a seguir ahora con la segunda parte del programa. Muchas gracias, Connie. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder pasar al panel, donde tendremos grandes representantes de diversas miradas de la industria, como para poder entender y acceder un poco más a casos, a buenas prácticas y demás. Este panel va a estar integrado por Vanina Ubino, que es directora ejecutiva de Fundación Alimentaris, Fabiana Oliver, que es la Head de Impacto y Sustentabilidad en Puerto Asís, por María Nadeo, que es gerente general de San Cristóbal Caja Mutual, y Gabriel Rosman, que es inversor desde el lado de Uruguay, así que vamos a tener ahí los dos países y vamos a poder jugar un poco. Antes de arrancar, ahí como comentaba Noelia, y te quiero agradecer la facilitación, si tienen preguntas, pueden hacerlas ahí en el slot, en el panelcito que dice Q&A, ahí nos hacen las preguntas también y podemos también repensar y ajustar en el marco de interés que ustedes tienen. Ahora sí, para arrancar, vamos a arrancar primero con Vanina, que como les comentaba es directora ejecutiva de Fundación Alimentaris. Y bueno, Vanina, si ya podés ir poniendo el video, así si querés arrancamos. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es entender qué función realiza Alimentaris y qué actividades desarrolla en el ecosistema de financiamiento de impacto.
Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, la verdad que la misión de Alimentaris es contribuir al desarrollo integral de las personas. ¿Y cómo lo hacemos? Codiseñamos, junto a nuestros socios estratégicos, modelos que nosotros llamamos modelos innovadores, que optimizan recursos y en definitiva logran mayor impacto para reducir la pobreza y justamente contribuir al desarrollo integral de las personas. Y en relación a lo que tiene que ver con la inversión de impacto, lo que nosotros traemos y buscamos es innovación, es investigar a nivel mundial y estar en contacto con las distintas organizaciones y modelos y soluciones y buenas prácticas que hay en el mundo en temas de inversión de impacto y traerlos a la Argentina de la mano de nuestros socios estratégicos, adaptarlos, porque claramente hay muchas innovaciones que hay en el mundo, sobre todo el mundo más desarrollado, requieren ciertas adaptaciones, sobre todo por lo que venía mencionando Connie en el panel anterior en temas de regulaciones, y los adaptamos, desarrollamos esos modelos y los testeamos. O sea, invertimos en el desarrollo de esos modelos, invertimos también recursos para que se puedan testear esos modelos, y si son exitosos o requieren ciertos cambios o mejoras, seguimos trabajando y los ponemos a disposición del mercado para que el mercado los pueda utilizar justamente como modelos, como llamamos nosotros, y los puedan seguir escalando. Y así nosotros estamos buscando innovación permanentemente en temas de inversión de impacto desde la mirada de las fundaciones, ¿no es cierto? Nosotros somos una fundación de origen suizo y tenemos este mandato, ¿no? De contribuir al desarrollo integral de las personas, pero buscamos y encontramos en la inversión de impacto un lente, y quiero reforzar este concepto que recién decía Connie de la planificación estratégica. Justamente en este momento Fundación Alimentaris se encuentra en un proceso de planificación estratégica y lo que estamos decidiendo es que ya la inversión de impacto va a dejar de ser como si fuera un programa o un proyecto de la fundación, a ser el lente a través del cual vamos a estar mirando todos los proyectos y vamos a tratar de implementar los distintos mecanismos que estamos descubriendo pueden ser utilizados, y ahora seguramente brevemente con 2 casos concretos vamos a mencionar. Entonces pasar de la filantropía o las donaciones con donaciones tradicionales de fondos no reembolsables a empezar a tener otras opciones que vienen del mundo de la inversión de impacto. Y en ese sentido participamos desde muy desde los inicios en el grupo de trabajo de inversión de impacto y también en la red latinoamericana de pago por resultados. Esto hace a la pregunta que hacías, Dani, del tema del ecosistema, y que junto con todos nuestros socios, nosotros trabajamos de manera muy colaborativa, estamos impulsando y trayendo innovaciones al sector. Fenomenal. Ahora, me gustaría, si me ayudás, a anclarlo un poquito más. Explicamos como el marco general, que ya veníamos de Malala, de las tendencias, del panorama, después el marco regulatorio. Ahora, me gustaría, si podés, comentar acerca del caso del Fondo Covida y el trabajo que están haciendo con el Banco de Alimentos también. Creo que son 2 casos muy interesantes para poder democratizar esto, ¿no? Sí, son súper interesantes, sobre todo vistos desde el área y desde la mirada de una fundación que invierte recursos para solucionar problemas. Y respecto del proyecto de pago por esquema de pago por resultados o financiamiento basado en resultados, le llamamos con la Red Argentina de Bancos de Alimentos, es un aprendizaje que trajimos desde justamente el primer bono de impacto social, en el cual también participamos junto con Acrux Partners, Social Finance, el BID, el gobierno de la ciudad y otros actores, y dijimos, ¿cómo podemos hacer para que una organización que quiera trabajar en esquemas de pagos por resultados pueda hacerlo directamente con sus proyectos o con otras organizaciones también? Entonces buscamos como simplificar y adaptar esta metodología también otra vez al sector de las fundaciones o a las áreas de sustentabilidad o de responsabilidad social de las empresas, y lo que hicimos fue, en términos legales, con la ayuda de nuestros estudios de abogados pro bono, que son Marvalo, Farrell y Mayral, desarrollar un esquema muy simple. La verdad que, si bien, como decía Connie, no hay regulación en la Argentina que de alguna manera, porque claramente son temas muy nuevos, que facilite, sí logramos encontrar un esquema que es el tradicional de donación con cargo, y lo que hacemos es un proyecto en donde nosotros estamos brindando recursos para que 7 bancos de alimentos del país trabajen en el rescate de 1.341.000 kilos de frutas y verduras para ayudar a 196.000 personas, y estos son objetivos que fueron codiseñados. Estamos participando de este proyecto
Fundación Alimentaris como inversor o aportante de recursos y en el diseño del modelo, junto con Aclux Partners como verificador y acompañamiento del proceso, la organización Potenciar, que es un aliado estratégico de Alimentaris y que nos ayuda en todo este proceso, y la red de bancos de alimentos, junto con los bancos de alimentos como ejecutores. Y entonces codiseñamos estos indicadores y si, dónde está el pago por resultados en un segundo año. Si esos objetivos que establecimos en un principio se logran, va a haber una oportunidad para que estos proyectos accedan a nuevo financiamiento para un segundo año de proyecto. Y esto, lo interesante es que estos indicadores fueron codiseñados, y quería mencionar la diferencia de lo que hubiera sido cuando inicialmente Alimentaris decidió hacer una inversión por el tema de la emergencia alimentaria. Esto ya fue el año pasado. Nosotros cuando hicimos la cuenta en la inversión, con el recurso que queríamos destinar, podíamos comprar un camión entero, un semi con acoplado, para que se den una idea, un camión enorme, de los más grandes que hay, repleto de leche. Esa era una opción, que era la filantropía tradicional. ¿Qué decidimos en lugar de eso? Ir y hacer una inversión social a través de los bancos de alimentos e incluirles un mecanismo, invitarlos a participar, y ellos muy gentilmente y desafiándose también, lo cual es muy interesante para el sector social, aceptaron e ir por un mecanismo de financiamiento basado en resultados. ¿Y qué logramos? Que en lugar de ser un camión de leche, esta donación potencialmente se va a convertir en casi 45 camiones de frutas y verduras. Entonces, es una manera de mostrar cómo, en números concretos y mirando resultados, y ya no es tan relevante las actividades que realizan los proyectos, claramente son importantes, pero damos libertad, damos innovación, y que el foco de los proyectos esté en los resultados, que en definitiva es lo que importa en estos proyectos. Eso respecto del proyecto de Banco de Alimentos. Y para resumir el proyecto de Fondo COVID, que también es muy interesante, también estábamos en este año tan complejo de COVID, de pandemia, redefiniendo nuestra estrategia anual, y dijimos, queríamos hacer, además de ayuda alimentaria, también queríamos hacer una ayuda en sostener empleos. Sabíamos que en el mediano plazo iba a ser muy necesario, y entonces encontramos en Sumatoria un aliado estratégico para poder instrumentarlo. De nuevo, el mismo tema, teníamos la trama legal, pero nuevamente con una donación con cargo, nuevamente el asesoramiento de nuestros abogados, Marvalo Farrell y Mayral, encontramos en conjunto con Sumatoria y con Becar Varela, que también participó, entre todos, le encontramos la manera legal, mientras surgen estas regulaciones más estructurales, para poder hacer un mecanismo de fondo rotatorio. Y la verdad que para nosotros es súper interesante, porque nosotros hacemos un aporte, sigue siendo una donación, se convierte en un fondo que administra Sumatoria, y Sumatoria puede hacer los préstamos que le llamamos pacientes, con una mirada de impact first, o sea, mirando siempre primero el impacto, con plazos de devolución bastante generosos, con tasas que van desde 0% de tasa de interés hasta el 20% en nuestros casos. Entonces son préstamos pacientes a organizaciones de microfinanzas, que ayudan a familias que están en situación de vulnerabilidad, organizaciones de la economía social como cooperativas, grupos asociativos, y de esta manera, como fundación, si bien nosotros legalmente no podemos hacer préstamos, sí, a través de una donación estamos contribuyendo a que se haga un fondo rotatorio. Entonces cada dólar que nosotros estamos invirtiendo se va a apalancar y se va a potenciar, porque van a haber varias rondas al ser devuelto ese capital, claramente de manera paciente. Y bueno, acá lo interesante, y que quiero dejar como si se quiere, como aprendizaje y como mirada, es este lente. Nosotros, como decía al inicio, pasamos de que la inversión de impacto sea una forma de innovar y de traer modelos a la Argentina, que es nuestra misión. Pudimos ir descubriendo estos 3 mecanismos por haber participado del bono de impacto social. La verdad, ahí hubo un aprendizaje enorme para todos y para Alimentaris también, y con ese aprendizaje pudimos tener toda esa experiencia y las redes de contactos, que no son menores, todos los aliados estratégicos, sino tan rápidamente no hubiéramos podido desplegar 2 instrumentos vinculados a la inversión de impacto en un año como es este año tan particular, y lo estamos haciendo. Y entonces eso, es reforzar este concepto de la lente. O sea, hay varias formas, desde la filantropía, desde las áreas de inversión social o de fundaciones, siguen estando las donaciones, van a seguir estando y son sumamente necesarias. De hecho, para dar un último ejemplo, nosotros decidimos hacer un aporte de donaciones para la compra de insumos por tema COVID para los médicos. Bueno, máscaras, barbijos, lo que era necesario, eso lo hicimos. Eso es filantropía tradicional, eso es necesario, y no había manera de que fuera inversión de impacto. Pero incluso en temas de nutrición o malnutrición o hambre, le encontramos la forma, y estamos teniendo opciones para poder tener un lente y un abanico de lo que se llama el espectro de capital dentro, nuevamente vuelvo a reforzar, de las fundaciones. Así que queremos quedar a disposición desde Alimentaris
para quienes quieran aprender un poco más. Nosotros estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos con ganas de seguir diseñando modelos, esa es nuestra misión, ir buscando nuevas innovaciones. Si alguien tiene ganas de seguir aprendiendo, quiere aprender un poco más, estamos súper abiertos a trabajar juntos. Fenomenal, y me parece súper interesante como para cerrar esta primera parte, me quedo con dos cosas, ¿no? Esto que decís como la inversión, la donación tradicional, lo que se llama filantropía, un camión de leche versus otro tipo, digamos, de inversión que tiene en cuenta mayores eficiencias en el recurso y los resultados del mismo, y llegaron a 45 camiones de frutas y verduras, no me acuerdo si eran frutas y verduras o frutas, pero eso es bien interesante para cambiar el mindset, ¿no? Porque generalmente organizaciones que se quieren sumar, que ahí es como la última consulta o más que nada consejo. Soy una organización, puede ser una fundación o no, que tengo ganas de sumarme a esto de inversión de impacto. ¿Cómo arranco? ¿No? Porque generalmente muchos vienen de esto, de bueno, no sé, donemos platos de comida, no sé, lo que sea, de lo clásico, lo tradicional, de poder ayudar. Todos quieren ayudar, pero hay una forma mucho más eficiente, mucho más sonora, mucho más relevante y con propósito de poder hacer las cosas, ¿no? Sí. Bueno, básicamente la recomendación es conversen con quienes ya lo están haciendo. Nosotros lo estamos haciendo desde hace un par de años, pero no solo nosotros, somos varios quienes estamos trabajando en estos temas y la verdad es que estamos a disposición de lo que necesiten, aprendamos juntos, es algo muy nuevo para el mundo entero, no solo para la Argentina, y estamos a disposición para todo lo que quieran, los que quieran sumarse o quieran participar para aprender. Somos varios actores que estamos en estos temas. Así que abran la mente, sepan que hay otras opciones que no son solo la donación, sino que hay otras formas mismo desde los instrumentos de donaciones para poder involucrarse en la inversión de impacto. Perfecto, Ani, muchas gracias, súper claro. Y bueno, después seguiremos conversando si hay alguna pregunta puntual. Ahora voy a dar paso a Fabiana Oliver, que es la Head de Impacto y Sustentabilidad en Puerto Asís. Así que ahí te veo, Fabi. Buen día. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, quiero arrancar también un poco con algo similar, ¿no? Si podés comentar brevemente cuál es la funcionalidad, qué es lo que hace Puerto Asís y qué actividades viene desarrollando, sobre todo hace mucho viene trabajando en esto, en el ecosistema de impacto y empujando este nuevo ecosistema de impacto, porque quizá hace 10 años no existía, supongo. Sí, hace 10 años no existía, pero en nuestra mesa de directorio ya lo habíamos puesto en el 2007 como algo que se venía hablando por lo menos en el mundo. Bueno, antes que nada, la verdad que es un placer volver a compartir como miembro del grupo de impacto un nuevo evento y poder abrirles a otros lo que estamos haciendo desde ya hace varios años. Puerto Asís es una plataforma de inversiones con propósito, así la definimos nosotros, y creo que lo que tiene de distintivo de otras plataformas de inversiones es que opera en un continuo de capital. Quiere decir que nosotros tenemos distintos tipos de estrategias, tanto de inversión como de propósito. Y en esa amplitud que tenemos de mandatos nos permite ir operando de alguna manera con ciertos compromisos, tanto en lo que hace a riesgo y retorno, que son las típicas variables de cualquier tipo de inversión, como también en lo que hace al tema del impacto, que es nuestra tercera variable que incorporamos a la hora de evaluar cualquier tipo de inversión. Nosotros hoy en ese continuo de capital que tenemos, por un lado, digo, en el espectro, hacia una de las puntas del espectro, es un típico mandato de private equity, donde esa estrategia que está orientada más hacia empresas maduras, también la atraviesa esta estrategia de propósito, y ahí es donde nosotros, por ejemplo, trabajamos comprometidos con las compañías en las que estamos invertidos, de manera tal que la sustentabilidad la empiece a integrar, ¿no? Que puedan dar cuenta de cómo todo lo que nos decía tanto Malala como Connie en un principio respecto a la integración de las consideraciones ASG están dentro de ese espectro.
Ahora, si vamos a la otra punta de nuestro continuo de capital, ahí tenemos un mandato que es bastante reciente, que se llama The Venture Philanthropy, que ahí toca un poco lo que nos venía contando recién Vanina, ¿no? Es un mandato que a nosotros nos permite tener ahí un bucket para poder invertir en proyectos que realmente lo que estén buscando es apalancar modelos disruptivos en lo que hace a la innovación social. Y en el medio tenemos un mandato, que es el mandato de inversión de impacto, que ese mandato ya tiene 3 años, nosotros lo creamos en el 2017, y que bajo el concepto de un mandato de tipo venture capital, ¿no? Donde estamos dispuestos a asumir riesgo, hemos decidido darle como este contexto de lente, como también decía Vanina, del impacto, ¿no? Entonces ahí ese mandato lo único que está buscando es compañías que den de alguna forma soluciones de mercado y para poder atender o contribuir a resolver temas que sean sociales o ambientales. Entonces ahí para nosotros el gran desafío es cómo esas compañías nos pueden mostrar que van a tener un retorno de mercado, pero al mismo tiempo van a tener un marcado impacto con su core de negocio, ¿no? Entonces, de alguna forma, este continuo de capital lo que nos permite es ir pudiendo trabajar con distintas estrategias de inversión, pero al mismo tiempo con distintas estrategias de propósito, ¿no? Y que en algunas tienen que ver con cómo nosotros estamos creando valor en el largo plazo, ¿no? Esto de estar anclado en un family office, la visión es de largo plazo, ¿no? Un poco lo que nos desafiaba María Laura al inicio, ¿no? Y no quedarse solamente con el corto. Entonces, ese continuo de capital a nosotros nos permite quizás poder aspirar a poder marcar ese camino o esos instrumentos o esas maneras de abordar el tema del propósito en sus distintas expresiones, ¿no? A la hora de invertir. También poder canalizar capital, ¿no? Porque al final del día en este ecosistema nosotros estamos del lado de la oferta del capital y esa oferta de capital poder atarla a diferentes modelos y que en esos modelos uno pueda estar logrando hacer un buen fit con lo que del otro lado también el emprendedor o la compañía está necesitando. Y en ese contexto también nuestro desafío como plataforma de inversión es cómo fortalecer el ecosistema. Digo, nosotros necesitamos que haya más inversores que puedan estar teniendo esta mirada, más emprendedores que puedan estar preparados en lo que hace a nuestros distintos tipos de mandatos y que podamos entonces poder avanzar en un proceso de inversión y tener intermediarios que puedan facilitar ese diálogo que tiene que ver con la oferta y la demanda y un marco legal que es el que de alguna manera también hace de andamiaje para que esto pueda fluir. Entonces, ese es un poco, muy resumido, lo que es Porto Asís Investment. Fenomenal. Y voy tomando de paso algunas preguntas que van haciendo acá. Acá veo también tenés buenas, te mandan saludos, tenés varios fans acá del trabajo tuyo y de Puerto Asís. Básicamente, 2 cosas. Uno, para los emprendedores que también están en la sala, ¿no? Soy emprendedor y tengo interés en levantar capital. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de entablar una conversación con Puerto Asís o cualquier otro actor, pero que es un actor de impacto? Esa es una. Y la segunda es acerca de la medición de impacto que surge aquí también, ¿no? ¿En qué se, algo tan polémico, pero en qué se fija más que nada? Bueno, voy por la primera que es más fácil. A ver, esto de vuelta, anclo en esto de que nosotros podemos tener un continuo de capital, nos facilita el poder hablar con un emprendedor y después ver a cuál de los mandatos nosotros podemos tener mejor fit, ¿no? Y de hecho nos ha pasado, emprendedores que empezamos a hablar bajo el mandato de inversión de impacto, terminamos invirtiendo en la compañía bajo el mandato de Venture Philanthropy porque
tenía mejor fit. Era un proyecto claramente de impact first, nunca iba a tener retornos de mercado, por lo menos no en esta instancia. Era mucho más conveniente tener otro tipo de financiamiento o instrumento y no el típico instrumento que se utiliza en el marco del mandato de inversión de impacto. Entonces, la realidad es que nosotros lo primero que sí nos interesa ver a la hora de empezar a tener esa conversación es por dónde pasa el impacto de esa compañía. Nosotros lo que buscamos, tanto en el mandato de inversión de impacto como en el mandato de Venture Philanthropy, que el core de esa compañía, de ese emprendimiento y en la fibra de ese grupo, de ese equipo fundador, esté la vocación de que con su compañía están ofreciendo una solución de mercado a resolver algún problema social y ambiental. ¿Y por qué lo anclo esto mucho en este concepto? Porque nosotros llegamos a estos mandatos desde la premisa que ya en el 2007 se empezaba a instalar, ¿no? Los problemas sociales y ambientales son infinitos, hay muchos, y creo que eso no hace falta ahondar, y los recursos son pocos. Y hubo durante muchísimos años, muchas décadas, donde muchos de estos temas eran abordados o desde los fondos más tipo filantrópicos o desde los estados. Y la realidad es que esos recursos son finitos. Entonces, cuando uno puede encontrar que desde el mercado puede resolver alguno de estos problemas, sabés que estás liberando esos recursos finitos, tanto de la filantropía como de los estados, para aquellos lugares donde el mercado nunca va a poder llegar. Entonces, para nosotros ese es el primer foco, ¿no? Que la compañía tenga en su cabeza el poder aspirar a eso. Después, nada, depende del tipo de mandato en el que estemos, hay ciertos requisitos, ¿no? Por un tema de etapa y de requisitos de inversión, y esto puedo hacerlo tipo checklist, ¿no? Pero si estamos bajo el mandato de inversión de impacto, ahí nosotros buscamos que las compañías no solo tengan ese impacto en cuanto a su contribución a algún tema social o ambiental, sino también que pueda demostrar que va a tener retornos de mercado. Entonces, eso para nosotros es ya ahí una primera aproximación. Después, nosotros estamos invirtiendo en una etapa en la que el proyecto ya ha recorrido algo, su MVP lo ha aprobado, está como instalado en el mercado y probablemente son proyectos que están en una ronda de late seed o serie A, ¿no? Donde ahí están requiriendo algo de fondos para poder darle un poco más de escala a lo que ya tienen medianamente probado. Ese es un poco en términos de estadio. En términos de verticales, nosotros no somos sector specific, digamos, vamos a cualquier vertical porque entendemos que si queremos contribuir a esto, definir una vertical nos recorta muchísimo la posibilidad de invertir y nosotros la realidad lo que queremos es poder promover en la Argentina y en la región este tipo de inversiones, con lo cual la vertical no es una limitación. Y después hay un rango de ticket en el cual nosotros estamos invirtiendo en función también de las rondas en las que están. Nosotros en general nos gusta, no somos de liderar rondas, nos gusta estar con otros coinversores, creo que es parte del espíritu de la inversión de impacto, a diferencia de cuando uno hace inversiones más de tipo private equity, ahí es más competitiva, cuando estás hablando del mundo de la inversión de impacto, las inversiones son más colaborativas, a nosotros nos interesa sumar a la mesa de esa ronda otros inversores que a lo mejor traigan más expertise en la vertical en la que estamos invirtiendo y poder co-construir un poco también estas métricas de impacto. En eso, digo, es en términos generales, hoy nosotros tenemos un mandato, estamos apuntando a tener un portafolio diversificado bien de Venture Capital entre 15 y 20 proyectos, hoy ya tenemos invertido de manera directa en 5 compañías, en verticales de educación, logística, salud y empleo, y estamos invertidos de manera indirecta en un fondo de impacto. Ahí, digo, tenemos como mucho para poder ahondar respecto a esta pregunta que vos hacías. Si vas ya más a un mandato de tipo Venture Philanthropy, eso es muy parecido a lo que contaba Vanina. Nosotros, a diferencia de quizás de Vanina,
que lo hace más desde un lugar de donación con cargo. Nosotros ahí estamos haciendo más instrumentos de blended finance, de manera tal de poder acercar instrumentos más de tipo de lograr con el emprendedor darle el mejor instrumento para la instancia en la que está de su proyecto. Entonces, en eso es también una co-construcción con cada uno de esos proyectos. Ahora no quiero esquivarle a la pregunta de las métricas. La realidad es que nosotros venimos trabajando hace bastante en cuál es la mejor forma de poder medir. Y para nosotros mismos, como plataforma de espectro de capital, nos es difícil de qué forma poder tener como una medición que dé cuenta de nuestra creación de valor. Entonces, como plataforma, nosotros hacemos un punto de partida a modo de framework de trabajo de management de impacto a partir de la Declaración de Naciones Unidas y sus ODS, ¿no? Creemos que ese es para nosotros nuestro marco de trabajo y nos sirve como también lenguaje común a la hora de poder vincularnos con otros inversores, con los emprendedores, mismo los emprendedores de cara a sus consumidores. Digo, tenemos ahí como, ese es nuestro punto de partida. La realidad es que después, para poder llevar a la práctica los indicadores, porque esta medición tiene que bajarse en indicadores tanto quanti como qualis, nosotros ahí hacemos un trabajo muy en el 1 a 1 con cada una de las compañías. Y entonces ahí, por ahora, hasta tanto no tengamos a lo mejor una herramienta que nos permita, digamos, tener como mucho más estandarizada la forma de medir el aporte a los ODS, que esperemos que sea en breve, en función de cómo están algunas discusiones digamos, a nivel más global respecto a este tema. Nosotros lo que estamos haciendo es, en el 1 a 1 con cada compañía, trabajamos este marco de contribución a los ODS, trabajamos la teoría de cambio que tiene esa compañía a través de la herramienta que ofrece el Impact Management Project, porque es la que permite hacer un ejercicio para ese equipo fundador y el equipo que está detrás de la compañía, poder explorar las 5 dimensiones que hacen al core de su negocio y poder alinear entonces el trabajo de todos. Y a partir de esos 2 ejercicios, tratamos de identificar entre 5 o 6 indicadores que nos permita ir traqueando ese impacto. Hay una premisa que nosotros jugamos mucho con los equipos de las compañías, que es cuanto más relacionado a los números que arroja todos los meses la compañía esté atado al impacto, ahí es donde nos demuestra que el impacto está en la esencia de la compañía. Y hasta ahora el recorrido que hemos tenido, muchos de esos indicadores tienen que ver con los indicadores económicos. Entonces, de alguna manera, poder hilvanar esos indicadores más de tipo duros, ¿no? Cuantitativos, a después lo que nos trae más su teoría o hipótesis de cambio para poder llevarlo a un indicador más quali, es por lo menos ahora donde estamos nosotros transitando y que nos hemos, validado en conversaciones con otras plataformas o fondos de impacto que intentan, amalgamar distintas herramientas para poder de alguna forma empezar a medir. Bien, perfecto. Bueno, espectacular. Muchas gracias, Fabi. Ya se me va el tiempo, entonces tengo que apretar el acelerador. Muchas gracias. Muy interesante lo que decís y me quedo con esto de cuanto más atada esté la métrica al core, al propósito, y no sea una externalidad del modelo, como Exacto. dicen los economistas, va a ser de propósito, va a tener sentido y no va a ser una cosa forzada, ¿no? Que es lo que a veces se ve, como que trato de forzar los números, o sea, tiene que tener sentido, ¿no? Más allá de una narrativa. Totalmente. Así que gracias, Fabi. No, gracias a vos, Dani. Bueno, ahora voy a invitar a María Nadeo. María, si querés encender la cámara. Ahí está, ahí te veo. Bueno, si querés arrancar presentándote rápidamente y el trabajo que hace San Cristóbal Caja Mutual en el ecosistema de impacto.
Bueno, muchísimas gracias. Además, ha sido un gusto, es mi primer año aquí en el grupo de trabajo. Estoy muy contenta de participar y bueno, ya les han dado la bienvenida a todos y a todas, así que espero que estemos aportando en este sentido y también inspirando, ¿no? Como nos ha pasado a todos en algún momento. La experiencia en San Cristóbal Caja Mutual es una mutual que el 1 de diciembre cumplió sus 50 años, una mutual que tenía un core tradicional y que hace 2 años y medio puso como su meta estratégica transformar su core y tratar de ser una mutual de ayuda económica en el sector de las mutuales que tenga una cartera de triple impacto, un desafío que todavía seguimos trabajando y tenemos por delante. Definimos la función de Caja Mutual dentro del ecosistema del Grupo San Cristóbal, un ecosistema donde somos una de las unidades más chicas, pero enfocada a que cuando nosotros tomemos fondos de ahorro de las personas, lo podamos colocar con propósito y con impacto, ¿no? Esto es el objetivo y la función core, brindar soluciones financieras a las comunidades, en lo territorial, en lo federal, que tengan impacto positivo en lo ambiental y en lo social. Fenomenal, muy claro. Me gustaría, si podés, invitarte a que comentes un poco la experiencia del Fondo Sigma y el Fondo también de Integración Productivo Financiera. Me parecen 2 casos muy interesantes para anclar esto, ¿no? Sí, sobre todo poner el foco acá de que los fondos que Caja Mutual coloca como deuda son fondos con costo, ¿no? Entonces nosotros tenemos el mandato legal de que los fondos tienen que ser cuidados, porque tenemos que darnos vueltas y pagar a nuestros asociados que confían los fondos en Caja Mutual, tenemos que cubrirnos del riesgo, tenemos que tomar, como cualquier producto financiero, las medidas de prudencia y de respaldo económico financiero para poder realizar estas colocaciones. Entonces, en ese contexto, y trabajando en el contexto de Argentina, el desafío era muy grande, ¿sí? Porque nosotros no podíamos hacer en ningún momento, y no podemos hacer filantropía financiera. Fue así que, junto con el equipo brillante que tiene Sumatoria, que está absolutamente enfocado en las finanzas de impacto, nos invitan como inversores líderes a participar y armar y co-crear juntos el Fondo Sigma. El Fondo Sigma lo que hace es prestar con costo, es decir, que sea rentable para el inversor y que sea también posible para el tomador de esa deuda, exclusivamente en empresas que generen un impacto positivo, tanto en lo que es desarrollo social, ambiente, educación y cultura. Esto comenzó primero en una charla a fines del 2018, principios del 2019, terminó concretándose en el 2019, y estamos en un crecimiento, primero hicimos desde adentro hacia afuera. Ninguno de estos proyectos y de estas empresas en las que hemos participado y financiado en el fondo sale del esquema de estar dentro de lo que es la medición del impacto, el monitoreo del impacto, el acompañamiento para mejorar en todos los aspectos de gobernanza, de negocio y orientarlos a escalar en el impacto. Eso estuvo siempre en la génesis del Fondo Sigma, y también un rol, como nosotros decimos, de la parte dura, es decir, que el proyecto y que la empresa que necesita ese financiamiento pueda tener capacidad de devolución, devuelva una tasa que sea rentable para el que financia, que apalanque económica y financieramente a la empresa y que definitivamente cree valor económico, ambiental, social y cultural. Ese es el caso del Fondo Sigma, ¿sí? En el caso del Fondo de Integración Productivo Financiera es un desafío que en realidad Caja Mutual ha tomado un rol de liderar la articulación, de ponerse al servicio. Siempre hablamos de que las inversiones de impacto, si no están cargadas de humildad y vocación de servicio, es como si fuera un auto sin motor, ¿no? Entonces,
el desafío para el Fondo de Integración Productivo Financiera es unir a las miles de mutuales que tenemos en nuestro país, que recorren el largo y el ancho de nuestro país, y que asisten productiva y financieramente con impacto social al sector productivo de nuestro país, fue unirnos para fondear a una federación de cooperativas. El primer fondo fue el Fondo 1, el Fondo FECOVITA. Ya estamos por sacar el tercer fondo, que hasta que no tenga estado público, obviamente no vamos a comentar, pero en el caso de FECO, lo que surgió es que ese fondeo de 95 mutuales llegó a solucionar el problema de acarreo y cosecha de 5.000 productores en la provincia de Mendoza. Entonces ese impacto además generó un desafío enorme, que fue trabajar de nuevo en los valores culturales que tiene el cooperativismo y el mutualismo, que son los valores de la confianza y la ayuda recíproca. Así que fueron dos casos, son dos casos diferentes, son dos casos que hoy tenemos el desafío todavía de seguir customizando, de seguir bajando, digamos, a tierra y de concretarlo, y obviamente de escalar. Me parece interesante lo que decís, sobre todo de la parte de la cooperativa, la mutual, ¿no? Que generalmente son instancias que hablamos de emprendedores, pero también está este otro segmento de hay muchísimas cooperativas en el país, y ustedes, sobre todo en esta parte de lo que tiene que ver con productores, con agro, en Mendoza, pero también replicable a todo el país, es un segmento enorme, ¿no? Y creo que hay una oportunidad también súper interesante para aportar herramientas, para aportar capacitación, para aportar un montón de cosas, ¿no? Imagínate, Daniel, que 1 de cada 3 personas en el territorio de Argentina está asociado a una cooperativa o mutual. Hay 15 millones de asociados en cooperativas o mutuales, ¿sí? Hay 100.000 millones de pesos asociados al sector mutualista de ayuda económica. Es decir, si nosotros comenzáramos a traccionar, que es algo que es sumamente importante, porque se le hace foco a veces en el costo de la deuda, en cómo asistir, ya lo comentó Malala y lo comentaron mis compañeros, cómo se pone foco en subsidiar una tasa, pero nadie habla del acceso y la disponibilidad. Y el acceso y la disponibilidad es cuando vos querés traccionar un volumen de dinero que estaba colocado en préstamos tradicionales a colocarlo en impacto. Disponibilizar eso con un doble desafío, porque no lo puedo disponibilizar como quien vende un crédito prendario. Nosotros tenemos que acompañar, asistir, monitorear, ¿ya? Hay una responsabilidad mayor. Pero si ese flujo de fondos comienza a traccionarse, nosotros estamos convencidos y trabajamos todos los días para eso, que el impacto va a ser mucho más alto cuando la escala sea más importante. Fenomenal, María. Te quiero agradecer. No, van a quedar preguntas que obviamente están haciendo en el chat. Después, si las podés, María, Fabi y Vani, si lo pueden ir viendo el chat para ir respondiendo. Y gracias. No, por favor. Y ya me meto ahora porque nos aprieta el tiempo, Lo sé, como siempre, con Gabriel. Gabriel, si podés prender la cámara. Ahí está. Muchas gracias, Gabriel. Ahí estamos un poquito demorados, como te decía, pero gracias por la paciencia y el tiempo. Me parece muy importante, Gabriel, desde el otro lado, ¿no? desde Uruguay, que puedas comentar y compartir tu mirada acerca de esta temática que estamos hablando de impacto, cómo se ve desde allá, vos como inversor. Bueno, primero hay que considerar que Uruguay, por supuesto, es un mercado mucho más pequeño en cuanto a juntar fondos y dinero. Realmente no tenemos grandes fondos aquí, no tenemos un mercado libre, no tenemos grandes bancos que no sean, los bancos que tenemos son todos extranjeros, brasileros o chinos o lo que sea. Que no están, o sea, invierten en el país a través de préstamos más blandos, pero no en cosas sociales. Sin embargo, yo creo que la manera en Uruguay, sobre todo que es una sociedad bastante conservadora, de alentar a otros a invertir en inversiones de impacto, es mostrar que uno puede invertir en inversión de impacto y al mismo tiempo uno puede tener ganancias si hace esto bien. Y eso es lo que hicimos nosotros en Tokai Ventures, que somos un fondo de inversiones pequeño, activo, pero muy pequeño,
tenemos una docena de inversiones, a lo mejor un poquito más, que manejamos, y hemos invertido en el área de trabajo bastante. Y bueno, y hace como 7 años decidimos invertir en una guitarra que se llama Loog, L-O-O-G. La guitarra Loog es una guitarra de 3 cuerdas, que hace lo mismo que la guitarra de 6 cuerdas, pero que es mucho más fácil para niños manejar también porque es mucho más pequeña. Luego sacamos una mini Loog también para chicos todavía más jóvenes, y que es para que los chicos tomen el amor a la música y que aprendan música fácilmente. Y empezamos haciendo una guitarra, y después entendimos que lo que estábamos haciendo era enseñar a un chico o una chica a tocar una canción en un día, y que eso era una ayuda para ellos y para los padres. Por supuesto, en la pandemia esto se expandió muchísimo porque los padres y los chicos ambos tuvieron mucho interés en seguir. Para contarles nada más, empezamos hace 6 años, un poquito más porque llevó un tiempo diseñar la guitarra aquí en Uruguay, la estamos haciendo en China, pero empezamos vendiendo $20.000, que era el primer año. Y este año ya hemos vendido $3.800.000. Vamos a terminar vendiendo $4 millones. El emprendedor que empezó esto se llama Rafael Atijas, y hemos variado mucho. Hemos hecho apps para aprender mucho más fácil los chicos. Los chicos no compran nada que no tenga una app de todas maneras, ¿no? Pero lo que hemos hecho, hemos creado un servicio de impacto donde hoy hay miles de chicos que han comprado esa guitarra no sabiendo que viene de Uruguay, porque se vende en Amazon, se vende en otros lugares, y lo han comprado y han aprendido a amar y a tocar la música. Eso me parece a mí muy significativo. Como dije, yo lo que quería hacer era crear un ejemplo, porque a la gente le gusta, a los inversores, pero sobre todo a los que no son inversores profesionales, le gusta tomar ejemplos y seguirlos. Si hay un ejemplo de alguien que lo pudo hacer, bueno, el segundo ya se va a animar a hacerlo un poco más. Entonces estamos muy contentos con la inversión que hicimos. Y dicho sea de paso, empezó el emprendedor conmigo y uno más, y hoy tenemos 10 personas que pusieron capitales. Hay alguien de México, alguien de Estados Unidos, alguien de Argentina, alguien de los de Globant, principales de Globant invirtió, también de México, Argentina, de Uruguay. O sea que tenemos 10 personas que han invertido, han querido esto, y están muy satisfechos. Lo que es un poco la otra idea que hemos tenido. Yo tengo una fundación sin fines de lucro que se llama Seniors, que atiende las necesidades y ayuda realmente a ser emprendedores a gente de más de 50 años. Y ahí hemos creado, en los 6 años, 7 que estamos, hemos creado 100 empresas. Algunos son autoempleos, pero hemos creado 100 empresas, lo que es una contribución muy grande al ecosistema emprendedor. Pero ahora estamos haciendo un trabajo con el BID, de entender si en Uruguay, para empezar, hay un mercado, lo que se llama en Estados Unidos, se llama Silver Economy, o sea, una economía para gente de más de 60 años, que es una economía diferenciada, en la cual necesitamos emprendedores. Digo diferenciada como hay una economía para mascotas, hay una economía para niños y bebés, para comprar carritos para llevar a los niños. Hay una economía para mayores de 60, el Silver Economy. Estamos haciendo el estudio con el BID, y estamos llegando a la conclusión que sí, que existe, y que hay servicios que se le pueden dar, servicios de impacto que se le pueden dar en cuanto a hacer gimnasia especializada para gente más de 60 años, hacer excursiones para gente más de 60 años que no pueden andar de país en país cada día. Hay todo un mercado en el que vamos a crear emprendimientos que sean de impacto y que además creo que van a ser muy redituables. Ahí te dejo, Daniel, para tus comentarios. Perfecto. Gracias, Gabriel. Súper claro. Muy interesante el caso de la guitarra. Me parece muy bueno como ejemplificador, y sobre todo me quedo con esto de la economía, de la Silver Economy o economía plateada, ¿no? Hay varios, y si bien no es 60, pero puedo dar un dato que complementa lo que decís, ¿no? La tasa de éxito en términos de años en promedio de un emprendedor son los 45 años, ¿no?
Entonces, a partir de los 45 años, no los 15, no los 23, sino los 45 años. Y esto lo dicen 2 papers, uno del MIT y otro de Harvard. Entonces, parece súper, súper potente pensar en integrar a través de la tecnología, sobre todo, o no, pero la tecnología como catalizador a este segmento de economía plateada. Me parece súper, súper interesante aquí en Argentina también y en Uruguay. Sí, yo para terminar, yo seguí un poco los conceptos de Harvard de Michael Chu, que es un profesor ahí, que se dedicó a mirar el bottom of the pyramid, la parte baja de la pirámide, la gente más pobre. Y él escribió mucho y terminó poniendo su dinero con otra gente en un fondo que se llama Ignea, en el que se dedica justamente a invertir en productos para lo más bajo de la pirámide de la población. Y entonces sacaron anteojos muy baratos, pero en grandes cantidades, medicinas, todo un ecosistema de productos que tienen ese doble factor. Muchas gracias entonces. Muchas gracias, Gabriel, por tu tiempo. Así que bueno, muy bien, con eso ya cerramos este panel de destacados. La verdad que fue muy, muy interesante. Y como el tiempo apremia, voy a dar ya el paso a Carmen. Sí, Carmen, si querés encender la cámara. Carmen Correa es la directora de operaciones de ProMujer en Uruguay y también es nuestra head, nuestra líder allá en Uruguay del NAB, del National Advisory Board, del Global Steering Group. Gracias, Carmen, y te dejo a vos para el cierre, final remarks de tu lado. Muchísimas gracias, Daniel. La verdad que un gran panel, un gran evento. Quiero ya agradecer a todos los panelistas por sumarse a esta iniciativa, a esta convocatoria que hicimos en forma conjunta con el NAB en Argentina. Sin duda, y como hemos escuchado durante estos minutos, esta hora y media, falta mucho para hacer en ambos países. Varios de estos desafíos ya se han mencionado, pero a ver, falta desarrollar jugadores, inversores, intermediarios, faltan vehículos de inversión apropiados, instrumentos además que permitan ofrecer oportunidades de salidas más rápidas, pero así como tenemos que ofrecer estos instrumentos o oportunidades de salida, también tenemos que sacarnos esa mirada cortoplacista y también estar trabajando con estos impactos a mediano y largo plazo. Falta medir más, necesitamos herramientas de medición, falta de bloquear también capital filantrópico para apalancar las etapas más tempranas de los emprendimientos. Requerimos sin duda que tengamos más capital para poder apoyar a los emprendimientos en esas etapas más incipientes, fondos de garantía, fondos de capital semilla. Requerimos difundir mucho más los casos de éxito, requerimos también compartir mucho más lo que son los aprendizajes, las herramientas, las prácticas entre los distintos países y los distintos actores. Siento aún y sentimos aún que seguimos trabajando muchas veces como en silos, en forma bastante aislada, cada organización con su propia metodología, con su propio libro, como digo yo, y muchas veces compartiendo poco. Necesitamos y falta regulación y falta también lo que son políticas que acompañen este tipo de inversiones. Pero también es importante, a ver, todo eso está faltando, somos muy conscientes, se han hecho varios relevamientos. El BitLab en su momento lo hizo, ahora Naciones Unidas también ha hecho un relevamiento en profundidad, como comentaba María Laura, pero lo cierto es que también tenemos que ver el vaso medio lleno, no quedarnos con todo lo que falta, sino que entender cuál es nuestro rol, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos nosotros de alguna manera comenzar a activar, porque esto también, en la medida que empezamos a hacer esos faltantes, lo que está hoy faltando va a ir cubriéndose, tenemos que ir construyendo en forma conjunta. Entonces, como bien se comentó y como bien decía María Laura al inicio, la pandemia creo que acelera estos procesos, sin duda, nos está presionando a que seamos más creativos en buscar formas y en buscar soluciones para todos estos desafíos sociales
que hoy se nos presentan. Hoy podemos decir que tenemos sin duda oportunidades, hay una gran ventana de oportunidad, creo que hay bases muy sólidas como para poder desarrollar lo que son iniciativas innovadoras, instrumentos financieros innovadores. Hoy tenemos 2 nuevos gobiernos, tanto en Argentina como en Uruguay tenemos nuevos gobernantes. Esto nos trae la posibilidad de incorporar a la mesa nuevos actores. Entonces, ahí hay una ventana de oportunidad. También tenemos un buen número de emprendimientos en ambos lados en franco crecimiento, que están generando oportunidades concretas de inversión. Algunos de ustedes los acaban de conocer, acaban de escuchar de que justamente hay oportunidades porque hay una calidad de emprendedores que además viene preocupándose por los temas sociales y ambientales. Hay un buen ecosistema de apoyo, sin duda, falta quizás desarrollar algunas cosas, pero tenemos un ecosistema sólido, fuerte, apoyando a los emprendedores de triple impacto. Hoy también hay un sector académico que trae a las aulas toda esta temática, participando activamente en lo que es la conformación del ecosistema y del mercado. Hoy ya se están realizando alianzas público-privados, hay un capital emprendedor corporativo que también está en desarrollo. Hoy en Argentina ya tenemos iniciativas de inversión de impacto, ustedes escucharon algunas, pero es decir, ya tenemos iniciativas que tienen focos diferentes, inversores diferentes, tipos de inversores diferentes y tamaños diferentes. Así como está Puerto Asís, Sumatoria, está Juntos, que es un intermediario para compras con sentido para pymes, tenemos los bonos sostenibles, tenemos también el bono de empleabilidad, es decir, hay varias iniciativas, casos concretos que tenemos que mirarlos en más detalle, de los cuales tenemos que sacar lecciones aprendidas. En el caso de Uruguay, por otra parte, estamos generando espacios de encuentro entre emprendedores e inversores y vemos que hay avidez por conocer dónde están esas oportunidades de inversión. Es importante mencionar también que tenemos el compromiso y está el compromiso de actores claves como es el BitLab, como son Naciones Unidas, como es la embajada incluso inglesa, tanto en Uruguay como en Argentina, está la CAF, está también la cooperación canadiense a través del IDRC, está lo que es la cooperación española, es decir, hay actores claves también con un compromiso muy grande de poder apoyar el desarrollo de la inversión de impacto en la región. Como dijimos, las oportunidades están. Queda mucho por hacer, pero tenemos que caminar en forma conjunta. Tenemos que trabajar en forma conjunta y coordinada para poder justamente aprovechar estas oportunidades y lograr avanzar. Muchísimas gracias.